primero pienso que sería como que nos contara cómo fue que usted terminó como enredado en el metal. Bueno, entonces yo llego al rock inicialmente, antes que al metal, gracias a la radio tradicional. Y era a través de, no sé, una emisora en AM, que no sé si era Radio 15 o Radio Fantasía, algo así, una de esas dos, o Radio Tequendama, no me acuerdo bien, donde colocaban música rara, a la música que yo escuchaba en la casa, que era lo que le gustaba a mi papá, que era Julio Jaramillo y vallenatos y música tropical, y esta música era rara. Entonces ahí me di cuenta ya pues de bandas como Black Sabbath, como Alice Cooper, como Led Zeppelin. Eso creería yo que fue como entre el 88 y el 89, a finales de los 80, y a principios de los 90 ya en el FM, también en la radio, había una emisora que era la Superestación 88.9, que esta emisora ya era más rockera y de música anglo, y ahí ya eran bandas de Estados Unidos, de Europa, y era, digamos, un espectro más amplio. Usted comenzó a interesarse por el rock en un principio, luego por el metal. ¿Cómo veía la escena, esa escena o esas escuchas de esa música acá en la localidad? Realmente en esa época, estamos hablando más o menos como del año 92, 93, lo relaciono más o menos con la venida de Guns N' Roses a Bogotá, que fue cuando más o menos se vio un movimiento de rockeros, por decirlo así, que era como se llamaba en esa época aquí en Usme, y se veían muy pocos. Había, digamos, una generación de jóvenes adultos que la gente del común, esta localidad, pues ha sido poblada inicialmente pues por gente que viene de la provincia, del campo, ¿no? Entonces este tipo de nuevas imágenes culturales no eran bien recibidas y eran mal vistas. Entonces para ellos simplemente eran hippies, ¿sí? Y esos hippies pues escuchaban Purple, Sabbath, digamos sonidos más rockeros, y empezamos a aparecer nosotros en el panorama a raíz de los encuentros de Rock al Parque a nivel distrital, ¿sí? Digamos los encuentros en el Planetario o los Crea Rock de esa época, y empezamos a aparecer en el panorama. Aquí en Usme empezamos a aparecer, no éramos mechudos en esa época, no andábamos de negro, que había muy poquita gente. Digamos, para distinguirnos y que sabíamos que éramos de acá y que nos escuchaba esa música, nos gustaba esa música, era vernos en los eventos que se hacían en el centro, en el Carvajal o en San Fernando. Se están haciendo esos ejercicios a nivel, digamos, de ciudad distrital. ¿Cuántos eran los metaleros? ¿Dónde se reunían? Entonces había una parte que eran lo que llamaban los hippies. Habíamos otros que estábamos ya como empezando en esa generación, que ya era la generación metalera, que ya se definía como tal. Y en esa época, pues estoy hablando ya más o menos como del 95, 96, andábamos por ahí, pero no había un sitio de reunión. Por ejemplo, un bar no existía todavía. Entonces lo que hacíamos era parchar en la casa de cada quien. Entonces aquí en Olivares había un amigo de nosotros que tiene una cara de serio y por eso lo apodamos Junior Hocicón. Y parchábamos allá. En la casa de otro amigo en Bellavista, que David, o donde Jimmy, aquí en Yomasa, o aquí en mi casa. Entonces inicialmente parchábamos, era en la casa de cada quien. Ya después, cuando abrieron los bares, que el primero que yo recuerdo que fue Zeppelin Bar, que era en Santa Librada, en la primera que les llaman aquí en la localidad, que daba ese bar, allá nos reuníamos. Y ahí empezamos a, digamos, como a visibilizarnos entre rockeros y entre metaleros quién era quién. Habíamos visto las caras, pero allá nos distinguimos como rockeros, como metaleros. Entonces ya empezamos a hacer lazos con el resto de gente. Entonces ya conocimos el parche de la Marichuela, el parche de la Aurora, una gente de Monteblanco, que ahí fue cuando incluso se generó las dos primeras bandas de la localidad de Usme, metaleras. Una de esas era Bademecum, de la cual yo fui baterista. Tal es el medio por el cual nosotros transmitimos lo que sentimos, las cosas con las cuales no estamos conformes, que de por sí son bastantes. Es prácticamente nuestra herramienta para expresar lo que sentimos, con lo que no estamos de acuerdo. Y muchas veces puede ser
una cultura, un estilo de vida. Comienzan a haber bandas acá en Usme y también la necesidad de traer otras bandas distritales y nacionales acá. Entonces, ¿cómo se da la creación del festival? Inicialmente, pues cuando nosotros íbamos a eventos, por ejemplo al Tarro, al San Fernando, un salón comunal, y veíamos que todo el mundo parchaba allá, pero nosotros teníamos que trasladarnos hasta allá, o ir hasta el centro, hasta la Candelaria, o ir hasta el Carvajal. Entonces ya nosotros con las bandas acá, como dice usted, dijimos, pues ya es hora de que ellos vengan acá, ¿sí? Entonces hay que mirar la manera de cómo hacerlo. Y apareció Kennedy al Rock, más o menos por el mismo tiempo de Rock al Parque, ya cuando fue Rock al Parque, apareció Kennedy al Rock y el proceso de Fontibón. Tiempo después, cuando se empezaron a conformar las JAL en las localidades, como en el segundo periodo ya de la conformación de las JAL, uno de los ediles de esa época de Usme, que no recuerdo el nombre, no sé si de buena fe o no, quiso colaborarnos, pero el presupuesto con el que apareció para 1999-2000 fue como de 150.000 pesos. Entonces eso pues obviamente no nos iba a alcanzar para nada. Después de eso, nosotros hicimos actividades ya después con algo que será la Unidad Coordinadora de Prevención Integral, la UPI, y no sé, actualmente se convirtió en una de las secretarías de la alcaldía, que no recuerdo cuál es. Y con ellos hicimos cineforos, hicimos conversatorios, hicimos videoconciertos. ¿Y qué películas veían ahí? Nosotros ahí, por ejemplo, Rodrigo D. Proyectábamos también conciertos, Metallica en Seattle, y eran nuestros propios VHS los que poníamos a proyectar. Entonces alrededor de eso como que íbamos explicando, o sea, no podíamos hacerlo del concierto para mostrar lo que era el metal, pero empezamos a hacer ese tipo de cineforos y eso para mostrarle a la gente qué era eso y explicarles qué era eso. Entonces de esa manera lo empezamos a hacer. Nosotros trabajamos alrededor como de 2 años con la UPI y ellos nos hicieron el contacto con una fundación de una ONG que tenía sede en Marichuela. Y fue cuando hicimos el primer ejercicio de Usmetal. Entonces le presentamos la propuesta a Claudia Romero, que en esa época era la directora de Fundación Colombia Vive, que era la ONG. Y pues ella muy, digamos, muy incrédula dijo, bueno, pues hagamos ¿Eso algo. sería 2004, por ahí, más o menos? Inicios de 2004. Eso fue inicios de 2004. Y pues ella le puso confianza al tema, le explicamos qué era lo que queríamos hacer y pues ella como que copió. Ya ella se encargó de hacer, digamos, el acercamiento con la alcaldía local, con el alcalde que no recuerdo el nombre de ese alcalde de esa época, de 2004. Y a través del Fondo de Desarrollo Local se dio un presupuesto muy cortico que creo, si no estoy mal, creo que fue de 1.200.000 para 2004. ¿Que algo se podía hacer para empezar? Sí. Hicimos esa primera versión en el Parque de la Marichuela, de las Parabólicas que llaman. Dice así el correo de prensa de Neuma Music Productions, informa e invita a la comunidad del metal en Bogotá a la primera edición del US Metal Festival a realizarse en la localidad Quinta de Usme el día domingo 25 de julio. El lugar en las instalaciones del Parque La Marichuela, en el barrio La Marichuela, con la participación de las bandas locales Travelers of Death, también con ellos la agrupación Ephemeria. ¿Dónde es, Martín? ¿Me repites el barrio, por favor? Es en la localidad Quinta de Usme, en el barrio La Marichuela. Conozco un par de personitas que viven por allí. Un saludo para ellas. Como de aquí de Bogotá, entre ellas Travelers of Death, también con ellos la agrupación Ephemerian, también Other War Side, también la agrupación Manthrash, también la agrupación Garden of Grief y por último, y como una banda invitada, la agrupación Ingram. La hora, el evento comenzará Pues a ya partir como de las para 12 del terminar, mediodía. ¿cómo le ha ido con ellos metal? ¿Cómo siente que se podría fortalecer? Sería bueno que se aumentara, o sea, que la administración local fuera consciente de la necesidad real que hay y no de limitar los presupuestos a ciertas cosas. 2, que esos presupuestos no estén amarrados a ciertas conveniencias políticas que existen dentro del tema de la participación, de las convocatorias, de los presupuestos públicos.
Para nadie es un secreto que en Colombia el presupuesto público es una torta para todo el mundo en donde se reparten las tajadas, ¿sí? Y que finalmente el beneficiado, el último beneficiado es el que realmente no es beneficiado. Se benefician los operadores, se benefician ciertos actores políticos distritales y locales, pero el beneficiado como tal, que la comunidad, no le llega ese dinero. Entonces, cuando se acabe toda esa serie de arandelas alrededor de esos presupuestos, va a haber más presupuesto para cada festival, incluso Uzmetal. Nosotros quisiéramos tener, no sé, 2 días de festival de solo metal, tener mucho más bandas, poder tener una banda internacional dentro del festival Uzmetal, tener otra serie de actividades relacionadas o alrededor del festival que tengan que ver con metal. Ya últimamente tenemos, digamos, emprendimientos y otro tipo de cosas, formación. Entonces hay muchas cosas que se necesitan dentro del festival, pero todo cuesta. Y asimismo la apreciación del público, ¿sí? No es un evento que vamos a ir a parchar y a volvernos locos y a darnos en la cabeza y bacano el festival. No, digamos que es eso, porque eso es parte inherente, pues, del rock and roll. Eso y más cosas, ¿sí? El que el público diga, oiga, bacano que podemos ver tal banda, entonces vayamos. Hoy en día, por ejemplo, los festivales locales de este tipo se volvieron eventos familiares, ¿sí? Entonces va toda la generación en la familia a ver la banda. Eso también quisiéramos verlo. Y manejar un espacio en donde, digamos que esto es soñar, ¿no? Tener un espacio en donde el que quiere tomarse una cerveza y ver la banda lo puede hacer. El que quiere llevar a sus hijos para que vea la banda lo puede hacer. El que quiere ir a darse en la cabeza y viendo la banda lo puede hacer. Pero cada quien en su espacio sin que incomode al otro. Sería genial. ¿No? Obvio, o sea. Bogotá tiene mucho que contar.